Un hombre, en su búsqueda por obtener la inmortalidad, capturó un pájaro capaz de controlar el tiempo. Aunque los experimentos eran extremadamente peligrosos, muchos nobles deseosos de la vida eterna estaban dispuestos a arriesgarse. Trágicamente, el experimento falló. Y este grupo se transformó en monstruos delgados y capaces de volverse invisibles. Pero pronto su líder, el profesor Barón, descubrió que al devorar 99 ojos de personas con habilidades especiales, podían temporalmente volver a su forma humana. Sin embargo, el próximo objetivo del Barón fue el orfanato de la señorita Pei, donde los 10 niños con habilidades especiales que ella había adoptado también eran extremadamente talentosos. Una niña que parecía inofensiva, en un segundo podía morderte el brazo con la nuca. Un niño pequeño que, al abrir la boca, podía liberar un enjambre de abejas. Para evitar ser castigado por la señorita Pei, se vio obligado a usar una capucha. También estaba una niña invisible que a menudo aparecía desnuda frente a ti. Aquí nunca se preocupaban por la comida, porque la niña de la naturaleza solo necesitaba concentrarse en el huerto. Y en un parpadeo, un rábano de cientos de toneladas podría brotar de la tierra. Luego, la más joven y fuerte del grupo, con poco esfuerzo, podía arrancar el rábano de cientos de toneladas del suelo, y fácilmente enviarlo a la cocina. Y para obtener agua caliente no necesitaban fuego. La niña de fuego solo tenía que poner su palma sobre la tetera. Y en un momento, una tetera de agua hirviendo estaría lista frente a ti. Su novio era un maestro de marionetas. Solo necesitaba instalar un corazón en la marioneta. Y después de 3 segundos, la marioneta obedecería sus órdenes. Además, había una niña que podía volar, la niña del viento. Un joven con gafas que podía prever el futuro. Y lo más impresionante eran los gemelos enmascarados, cuyas habilidades te sorprenderían cuando se revelaran. Si eres el afortunado que está viendo este vídeo, solo deja un comentario de buena suerte a todos. Y la señorita Pei bendecirá a todos con gran fortuna, riqueza abundante y todo lo mejor. Aunque parecen niños, en realidad todos tienen más de 100 años. Para proteger su seguridad, la señorita Pei, siendo el pájaro del tiempo, ha creado aquí un círculo temporal, manteniendo el tiempo permanentemente fijado en el 3 de septiembre de 1943. Cada vez que cae la noche, la señorita Pei llama a todos los niños a salir. Y a pesar de la lluvia, todos hábilmente se ponen sus máscaras antigas y miran al cielo. Después, la señorita Pei sacó un reloj, pareciendo esperar algo. Un momento después, varios bombarderos rugieron en el cielo, seguidos por bombas marcadas con símbolos de peligro que cayeron inmediatamente. Su objetivo era el orfanato de la señorita Pei. Sin embargo, en ese momento, la señorita Pei no mostró signo alguno de pánico. Justo cuando las bombas estaban a punto de explotar, ella presionó su reloj de bolsillo en el momento exacto. Las gotas de lluvia brillantes y las enormes bombas de repente quedaron suspendidas en el aire. A medida que las manecillas del reloj de bolsillo retrocedían, las bombas y las gotas de lluvia fueron lanzadas rápidamente hacia el cielo. En ese momento, parecía que el tiempo estaba bajo el control de la señorita Pei. En un instante, el cielo, antes cubierto de nubes oscuras, se volvió completamente despejado. Sin embargo, la habilidad de la señorita Pei solo podía revertir el tiempo 24 horas. Y solo podía ser efectiva dentro de este círculo temporal. Pero esta paz tan difícil de conseguir sería interrumpida por este chico del año 2016. Jimmy, que acababa de cumplir 16 años, estaba trabajando a tiempo parcial en el supermercado de su tía, cuando de repente recibió una llamada de su abuelo. Su abuelo, alarmado, le dijo que estaba siendo perseguido por un grupo de monstruos. Jimmy pensó que su abuelo estaba confundido debido a su edad avanzada. Pero cuando Jimmy llegó a la casa de su abuelo, encontró la casa en desorden como si hubiera sido atacada por bestias. Y su abuelo había desaparecido. Ansioso, Jimmy corrió alrededor de la casa en busca de él. Y no mucho después encontró a su abuelo tendido en un bosque cercano. Cuando su abuelo se volteó, Jimmy, horrorizado, descubrió que los ojos de su abuelo habían desaparecido. Y extrañamente, no había ni una gota de sangre. Justo cuando Jimmy iba a llamar a la policía, su abuelo, que estaba inconsciente, de repente despertó, y con sus últimas fuerzas le instó a Jimmy a que se alejara de allí, y que fuera a la isla de la que le había hablado, donde la señorita Pei del orfanato le daría las respuestas. Después de decir esto, se fue para siempre. Al mismo tiempo, su tía llegó al lugar. Pero en ese momento Jimmy notó que una enorme y extraña sombra apareció detrás de su tía. Rápidamente le gritó a su tía que disparara.
Pero después de varios disparos, su tía no vio el monstruo del que Jimmy hablaba. Más tarde, su padre llevó a Jimmy a recibir asesoramiento psicológico. El psicólogo sugirió que visitara la isla que su abuelo mencionaba, pues esto podría ayudar a desbloquear sus emociones reprimidas. En ese momento, Jimmy también recordó las historias que su abuelo le contaba cada noche antes de dormir. En esa misteriosa isla, vivía un grupo de niños con habilidades especiales, quienes nunca envejecían, aunque cada uno tenía más de 100 años. Y su exnovia también estaba allí. Jimmy creyó firmemente en las palabras de su abuelo, y al día siguiente llevó esas fotos a la escuela para mostrarlas. Pero fue ridiculizado por todos sus compañeros. Al regresar a casa, Jimmy devolvió al abuelo todo lo relacionado con esa misteriosa isla que le había dado, y decidió que nunca más creería en las palabras de su abuelo. Pero tras la inesperada muerte del abuelo, Jimmy decidió ir a esa isla para descubrir la verdad. Así que él y su padre llegaron a la isla. Pero el orfanato del que hablaba el abuelo ahora era solo un área en ruinas. Esto hizo que Jimmy se sintiera aún más decepcionado con su abuelo. Sin embargo, mientras caminaba, encontró algunas fotos antiguas que quedaban. En las fotos estaba realmente su abuelo. Tal vez todo era verdad después de todo. Curioso, Jimmy continuó buscando pistas útiles en las ruinas. Pero al siguiente segundo, una figura misteriosa apareció al final del pasillo, con la luz tenue del sol creando un ambiente realmente aterrador. Así que, como era de esperar, Jimmy se desmayó. Cuando Jimmy despertó, se encontró sobre la espalda de un pequeño. Y al recuperarse, reconoció a algunas personas de inmediato. Y gritó sus nombres. Su abuelo realmente no le había mentido. Luego, los niños llevaron a Jimmy a una cueva. Le explicaron que esta cueva podría llevar a otro tiempo y espacio, donde el orfanato aún no había sido destruido. La señorita Pei lo recibió con entusiasmo. Y sin reservas, llevó a Jimmy a recorrer el lugar. Allí vio a los niños con habilidades especiales de los que hablaba su abuelo. Debido a que Jimmy se parecía mucho a su abuelo cuando era joven, la niña del viento también sintió un afecto especial por él. Y en su primer encuentro, le pasó una cuerda, pidiéndole a Jimmy que se atara. Luego, mientras la niña desataba sus zapatos, de repente voló. Resultó que quería ayudar a un bebé ardilla que había caído al suelo a volver a casa. Luego, la niña le dijo a Jimmy que su abuelo solía ayudarla con esto todos los días. Pero en ese momento, Jimmy reveló la noticia de la muerte de su abuelo, lo que claramente cambió la atmósfera. Pero la niña no se sorprendió al recibir la noticia. Ella dijo que ya lo sabía, porque aquí hay un chico que puede prever el futuro. Sus ojos pueden proyectar películas, y también mostrar el futuro. Bajo la mirada de todos, se vio una imagen de la chica del viento besando a Jimmy, lo que puso a ambos en una situación incómoda. Pero Jimmy, siendo de otro mundo, siempre tendría que irse. Antes de partir, Jimmy se llevó una carta que su abuelo había escrito a la señorita Pei. Pero justo cuando la chica del viento estaba despidiendo a Jimmy de la cueva, de repente encontraron un pájaro del tiempo herido. Con urgencia y sin tiempo para despedirse, la chica corrió de vuelta al orfanato. Mientras tanto, Jimmy, de regreso a casa, abrió la carta de su abuelo. La carta decía que una persona llamada Varón estaba a punto de atacar a la gente del orfanato, y señalaba las caras de algunos sospechosos en el periódico, para descubrir la verdad y asegurar la seguridad de los niños del orfanato. Jimmy regresó al orfanato a primera hora de la mañana siguiente. Allí preguntó a la señorita Pei la verdadera causa de la muerte de su abuelo, y mencionó que a su abuelo le habían extraído los ojos cuando murió, y que también había encontrado una enorme criatura sin rostro en la escena del crimen. Afortunadamente, su tía disparó al azar y asustó a la criatura. Al escuchar sobre la criatura sin rostro, la señorita Pei se alarmó visiblemente, pero no mencionó nada al respecto. Sin embargo, la respuesta de la señora Pei hizo que Jimmy se sintiera seguro de que había algo terrible detrás de todo esto. Así que Jimmy decidió jugar la carta emocional. Fue a buscar a la chica del viento que sentía afecto por él, con la intención de sacarle algo de información. La chica, incapaz de resistirse a su insistencia, dijo que llevaría a Jimmy a un lugar. Luego, ambos se embarcaron hacia el mar. Pero al siguiente segundo, la chica comenzó a quitarse la ropa, lo que hizo que Jimmy empezara a analizar la situación. Antes de que pudiera terminar su análisis, la chica se zambulló en el mar. Preocupado por la seguridad de la chica, Jimmy también saltó detrás de ella al océano. A medida que aumentaba la profundidad, Jimmy empezó a sentir dificultades para respirar. Pero de repente una burbuja de aire cubrió su cabeza, permitiéndole respirar. Pronto llegaron a un barco hundido, rodeado de numerosos esqueletos flotantes. Pero la chica parecía familiarizada con esto y no se inmutó.
y llevó a Jimmy a una habitación misteriosa dentro del barco.